Hola a todos, queridos seguidores de nuestro canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén muy bien, listos para sumergirse en un tema que les aseguro, les va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento, un rumor, una confirmación, una sorpresa mayúscula que involucra a dos de los nombres más resonantes del panorama actual. Si hablamos de la dupla que conquistó corazones en Erkencikus, la pareja que parecía sacada de un cuento de hadas y que de repente nos trae una novedad que ha puesto a todos a especular y a soñar. Prepárense porque lo que vamos a compartir hoy es explosivo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, recuerden que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para hacer clic en ese botón de suscripción y activar la campanita, así no se pierden ninguna de nuestras exclusivas. ¡Vamos allá! Amigos, la fecha es 27 de enero de 2026. Imaginen un día como cualquier otro, un día de principios de año, lleno de proyectos, de expectativas, de la rutina que solemos vivir. De repente, sin previo aviso, las redes sociales se inundan, los portales de noticias de espectáculos se encienden y las conversaciones giran en torno a una sola cosa: Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, ellos. Los protagonistas de esa serie que todos amamos, Erkencikus, esa pareja cuya química traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar. Por mucho tiempo los rumores de su relación flotaron en el aire, alimentados por los fans que anhelaban verlos juntos en la vida real. Hubo idas y venidas, confirmaciones veladas, negaciones sutiles, y un sinfín de especulaciones que mantuvieron a la audiencia en vilo. Pero lo que sucedió este 27 de enero de 2026, queridos míos, no fue un simple rumor más. Fue un anuncio, una declaración, algo que marcó un antes y un después en sus carreras y, para muchos, en sus corazones. Imaginen la escena. Los teléfonos empiezan a vibrar, las notificaciones se acumulan. De repente aparece un comunicado oficial, una fotografía publicada simultáneamente en sus perfiles de Instagram, o quizás un vídeo corto y enigmático. La sorpresa es mayúscula. Estamos hablando de algo que va más allá de una simple colaboración profesional, de un reencuentro para un proyecto. Lo que se reveló este día fue algo mucho más personal, mucho más profundo. Los detalles son todavía objeto de análisis y debate entre los fans y los medios, pero la esencia de la noticia es lo que ha impactado a tantos. Se trata de un proyecto que los une de una manera inédita, algo que parece ser la culminación de años de química, de amistad, y de esa conexión especial que supimos desde el primer momento en que los vimos actuar juntos. No se trata de una serie nueva, ni de una película. Si bien esas dos posibilidades son emocionantes por sí solas, lo que se anunció va un paso más allá. Se trata de la creación conjunta de algo propio, algo que nace de su visión, de sus sueños. Piensen en esto: dos artistas en la cúspide de sus carreras, con una base de fans global, deciden unir fuerzas no solo delante de las cámaras, sino también detrás de ellas. Se rumorea fuertemente, y las pistas son bastante contundentes, que esta unión se traduce en la fundación de su propia productora. Sí, han oído bien. Una productora. Esto significa que no solo veremos sus rostros en futuras producciones, sino que podremos ser testigos de las historias que ellos mismos decidan contar, de los proyectos que consideren dignos de llevar a la pantalla. Es un movimiento audaz, un paso de gigante en sus trayectorias profesionales. Las implicaciones de esto son enormes. Para empezar, nos da una ventana directa a sus intereses creativos. ¿Qué tipo de historias les apasionan? ¿Qué géneros quieren explorar? Siendo ellos quienes eligen, podemos esperar un contenido más personal, más alineado con sus propias sensibilidades y valores. La calidad de las producciones de Can Yaman y Demet Özdemir, conocemos su exigencia y su talento, puede ser realmente revolucionaria. Imaginen la posibilidad de que ellos mismos seleccionen a los guionistas, a los directores, y quizás incluso a los actores. Podríamos ver colaboraciones inesperadas, talentos emergentes que tendrán la oportunidad de brillar bajo su tutela. Este nuevo emprendimiento, bautizado provisionalmente como Yaman Özdemir Productions, representa una manifestación tangible de su crecimiento artístico y su deseo de expandir su influencia más allá de la actuación. No se trata simplemente de un capricho pasajero, sino de una decisión estratégica que refleja una profunda comprensión del panorama mediático actual y la importancia de tener control creativo sobre el contenido que llega al público.
La industria del entretenimiento, especialmente en el ámbito de las plataformas de streaming y la producción independiente, está en constante evolución, y esta jugada de Khan y Demet los posiciona a la vanguardia de esa transformación. Y hablando de Erke. En Siaikus es imposible no evocar esa magia que crearon juntos. Can Yaman con su carisma arrollador y su versatilidad, y Demet Özdemir, con su dulzura, su fuerza y su capacidad para transmitir emociones complejas, formaron una pareja inolvidable. Esa química no era solo actuación, era algo palpable, algo que los fans captaron de inmediato y que los catapultó a la fama internacional. Este nuevo proyecto, esta productora, es como si esa misma energía, esa misma conexión, se hubiera canalizado hacia un nuevo objetivo, uno que trasciende sus roles como actores. La base de fans que los sigue desde Erkencikus es una audiencia cautiva y leal, dispuesta a acompañarlos en cada uno de sus pasos. La noticia de la fundación de su productora ha sido recibida con un entusiasmo desbordante por esta comunidad, que ve en este movimiento la promesa de más contenido de calidad y potencialmente el regreso de su pareja favorita a la pantalla, pero esta vez, con su sello personal impreso en cada detalle. ¿Qué tipo de proyectos podríamos esperar de su productora? Si nos basamos en lo que hemos visto de ellos y en sus preferencias públicas, podemos imaginar una mezcla. Por un lado, seguramente seguirán apostando por las historias de amor, por los dramas que tocan la fibra sensible. No en vano, ellos mismos son el epítome del romance en la ficción. Pero también es probable que exploren otros géneros. Can Yaman ha mostrado interés en roles más oscuros y complejos, y Demet Özdemir ha demostrado su capacidad para abordar personajes con una gran profundidad psicológica. Quizás veamos thrillers, dramas sociales, o incluso proyectos que mezclen humor y reflexión. La belleza de tener su propia productora es la libertad creativa total. Podríamos presenciar el nacimiento de producciones que desafíen las convenciones, que aborden temas sociales relevantes con sensibilidad y audacia, o que simplemente nos transporten a mundos fantásticos llenos de emoción y aventura. La diversidad de géneros y temáticas podría ser un sello distintivo de Yaman Özdemir Productions. Además, este movimiento estratégico también habla de su madurez profesional y de su ambición. No se conforman con ser estrellas de televisión, quieren ser creadores, constructores de mundos narrativos. Es un reflejo de la evolución del mercado del entretenimiento, donde los actores y las figuras públicas buscan cada vez más tener un mayor control sobre su carrera y su legado. Tener una productora propia les permite diversificar sus fuentes de ingresos, pero sobre todo, les permite dejar una huella más duradera en la industria. Ya no solo serán intérpretes de personajes, sino que serán los artífices de las historias que cautivarán a audiencias globales. Este es un paso hacia la consolidación de su marca personal y profesional, un legado que trascenderá sus carreras como actores individuales. Por supuesto, con una noticia de esta magnitud, los rumores y las especulaciones no se detienen. Los fans ya están soñando despiertos con los posibles proyectos. ¿Será que ellos mismos protagonizarán la primera producción de su empresa? Es muy probable, aunque también podrían decidir enfocarse en producir y lanzar nuevos talentos. ¿Se tratará de una serie para alguna de las grandes plataformas de streaming? Dado su alcance internacional, sería un movimiento lógico. ¿O quizás se aventurarán en el cine? Las posibilidades son infinitas y francamente, eso es lo emocionante de todo esto. Ya se habla de posibles colaboraciones con directores de renombre, de la adaptación de novelas populares, e incluso de proyectos de animación. La creatividad parece no tener límites cuando se trata de imaginar lo que Khan y Demet pueden lograr juntos desde esta nueva posición. Es importante mencionar que esta noticia, más allá del aspecto profesional, también alimenta las esperanzas de aquellos fans que siempre han deseado verlos como pareja en la vida real. Si bien no hay confirmación oficial de que estén juntos sentimentalmente en este momento, la unión de sus fuerzas en un proyecto tan ambicioso sugiere un nivel de confianza y complicidad que va más allá de una simple relación de colegas. Muchos interpretan esto como una señal de que su vínculo es fuerte y duradero, sea cual sea la naturaleza exacta de su relación. La química que irradiaban en Erkencikus y la forma en que han decidido emprender este nuevo camino juntos han reavivado la llama de las esperanzas románticas entre su base de seguidores más devota. Si bien la prioridad es el éxito profesional de su productora, la conexión personal entre ambos es innegable y palpable. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron. Mensajes de felicitación, de entusiasmo, de incredulidad, inundaron las plataformas.
Los hashtags #Candemet Productora a #New Beginnings o #Yaman Ozdemir Studios se volvieron tendencia mundial en cuestión de horas. Los memes, las fanarts y las teorías de fans sobre futuros proyectos se multiplicaron. Es la demostración del poder de su fandom, de la lealtad y el cariño que despiertan en millones de personas alrededor del globo. La energía generada por este anuncio es monumental y se proyecta como un catalizador para el éxito de su nueva empresa. La comunidad de fans, lejos de ser meros observadores, se ha convertido en un motor de difusión y apoyo incondicional. Ahora, ¿cuáles son los próximos pasos? La productora ya está en marcha, y es probable que en las próximas semanas o meses veamos anuncios más concretos sobre sus primeros proyectos. La expectación es altísima, y el mundo del entretenimiento estará muy atento a cada uno de sus movimientos. Es un capítulo nuevo y apasionante en las carreras de Can Yaman y de Meth Ozdemir, un capítulo que ellos mismos han decidido escribir, y que promete estar lleno de sorpresas y de éxitos. Las conversaciones sobre posibles acuerdos con distribuidoras, la conformación de un equipo de trabajo de élite y la planificación estratégica de sus primeras producciones ya están en pleno apogeo. Para concluir, queridos amigos, lo que vivimos el 27 de enero de 2026 con Can Yaman y de Meth Ozdemir fue mucho más que una noticia. Fue la confirmación de que dos talentos excepcionales, con una química innegable, han decidido emprender un camino juntos, marcando un hito en sus carreras y, sin duda, en la industria del entretenimiento. La fundación de su propia productora abre un abanico de posibilidades creativas fascinantes y promete traernos historias que solo ellos podrían concebir. Es un testimonio de su ambición, de su visión y de la profunda conexión que comparten. Este es solo el comienzo de una nueva era para Can Yaman y de Meth Ozdemir, una era definida por la creatividad, la independencia y el control total sobre su destino artístico. Así que, ¿qué les ha parecido esta noticia bomba? ¿Están tan emocionados como nosotros? Déjenme sus impresiones, sus teorías y sus deseos para los futuros proyectos de Can Yaman y de Meth Ozdemir en la caja de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo este tipo de contenidos, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más sorpresas. Hasta pronto.